Fin. Espacio publicitario. Vamos a convencer al gobierno. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Más economía, más veracidad, más realidad, más ¿A qué? más inversiones, más negocios, más tácticas, de todo más es más ¿A qué? más índices reales, ¿A qué? versátiles, más ¿A qué? ¿Cómo van? ¿Qué captan? ¿Qué captan? se anima a pegarlo más y más y más y más. El único. Tírame el papel para abajo. Yo lo veo para arriba. ¿Qué captan? Para arriba. Para arriba, para arriba, para arriba. ¿Cómo van? Cagando. ¿Qué captan? Cagando. ¿Qué captan? ¿Qué hacemos? ¿A dónde voy con esto? Quizá me equivoco yo, pero bueno, a nosotros no nos puede pasar nada, nada, nada. Para mí, país, eh, eh, Buenos días amigos, aquí Carlos Malatón y Germán Gegenchat desde FM Identidad en los 92.1 megaciclos desde Buenos Aires, Argentina, 23 de año hasta el 31/12, que es nuestro último programa, por lo menos de esta edición. Y yo tenía pensado, Gegenchat, en lugar de pasar música, para empezar a pasar en los programas que nos faltan, música política, o himnos políticos, o himnos nacionales, o canciones de campañas políticas, las principales que hemos vivido en las últimas décadas, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial. Quisiera aprovechar, no sé si te parece correcto, hoy traje dos, traje una de Ecuador y una de Chile, que son divertidísimas, ¿no? ¿Te acordás de Abdalá Bucaram? Sí. El loco este del año 1996, que entró en agosto de un año y se fue en marzo del otro destituido. Tiene un jingle espectacular. Atención operador, me hemos mandado dos jingles entonces para las 7 y después no sé, cuando hagamos el siguiente corte, que es a las 7:30, nuestro programa se llama Política Real. Le damos la bienvenida a todos los llamados telefónicos 5246-0244, 5246-0244, y además a las 7 nos prometió venir al piso acá Ricardo López Murphy, así que Ricardo López Murphy, al cual hemos recibido, yo calculo, unas 7 veces en los últimos 2 años, y hablar unas 3-4 veces más por teléfono, lo hemos llamado, esta vez no solamente para que nos hable de economía, sino para que nos dé su visión política y preguntarle en qué anda él políticamente hablando. Y ayer, Gegenchat y estimados amigos, tuvo mucha repercusión el almuerzo de Carrió con Mirta Legrand y las cosas que dijo contra Scioli, pero fundamentalmente contra Massa. Me parece que Carrió ha sido colocada en esta instancia política para destrozar a Massa. Massa es el candidato al cual Macri necesita eliminar, sacar de encima, porque le venía quitando muchísimos votos, tiene un montón de universo común de votos, Macri y Massa, aunque parezca increíble. Entonces ellos han decidido, como técnica de campaña, peronizar a Massa, es decir, votás Massa, votás peronismo. Estos son básicamente las consignas que están utilizando. Y la otra, la acusación política de moda, invento total de la época, que es son narcotraficantes. La nueva acusación política en Argentina es narcotráfico, sin ningún fundamento, sin ninguna prueba, porque queda lindo decir que vos sos narcotraficante, y esto es lo que hace Elisa Carrió. Fíjate que Carrió ya lo hizo también contra sus compañeros de UNEN, es decir, los mismos que ahora dice que ella está para tender el puente entre UNEN y Macri, los acusó de complicidad con el narcotráfico. Uno lo hizo con Cobos, alegando la efedrina del año 2007, y también con nada más ni nada menos que con Hermes Wiener, con Santa Fe, también otro agente del narcotráfico colombiano, mexicano e internacional. Y después a los otros compañeros los acusó de trabajar para Scioli. O sea, yo no sé cómo va a ser Carrió para después justificar los movimientos. Vamos a suponer que se dé la carambola política, digo yo, de que terminen todo UNEN con el PRO. ¿Cómo van a hacer con las acusaciones que ella estableció hacia quienes ahora quiere que sean
socios del PRO. De todas maneras, tengo que decirte, hay mucha gente impactada con Carrió, como claro, como a ella desde el punto de vista personal no se le puede imputar corrupción, parece que como no es corrupta ella, como no afana, puede decir lo que se le dé la gana de cualquier cosa. Y a la gente le encanta, estas acusaciones en el aire, sin ningún sentido, le encantan. La verdad que yo ayer la vi muy firme políticamente. No hago mediciones yo, pues no soy una encuestadora, pero me doy cuenta por lo que escribe la gente, ¿no? Y se quedan atrás los más serios políticamente, que dicen, bueno, esto no puede ser. Te lo dicen, pero le falta fuerza. Está ganando la supuesta batalla moral de Carrió, a la cual yo he apoyado un montón de veces, y mire, la he votado el año pasado. El año pasado, no en las PASO, porque yo era candidato en las PASO, pero la voté en las nacionales, no solamente esta, sino a Pino Solanas, por indicación de ella, para que Filmus no sea el senador de la Capital Federal. Pero en esto estamos. Tema muy importante, Carrió, en estos días. Vamos a ver qué es lo que pasa con el PRO finalmente. Te cedo la palabra, no hablo más por algunos minutos. Quizá te haga yo algunas preguntas, Hegencher. Ese no te hablo más, no hablo más es buenísimo. Y no hablo más porque yo te tengo que dar la palabra, si no yo puedo seguir acá 1 hora y media. Y ni hablar, más también. Y claro. Es raro la explicación política que da, ¿no? ¿Viste? Porque dijo que ella era el puente entre UNEN y el PRO, que si se juntan, es candidato o no, no importa, pero ella lo que quiere ser aparentemente es artífice de la unión. ¿Qué es lo que quiere unir? Yo no sé en realidad si quiere la unir mueve, a lo que ella arbitrariamente denomina el no peronismo, pero el no PJ. pero ¿qué es lo que la mueve más? Pues el móvil, ¿cuál es? ¿Es la bronca que le tiene a unos o lo que ella quiere para todos los demás? No, y actúa motivada por odio, claramente. Bueno, ese es el punto que a mí me hace ruido. ¿Cómo vas a ir a la política alimentado por el odio? Bueno, es un móvil muy importante en la política. Cantidades de personas en la historia han actuado. Sí, no, bueno, pero sí, está bien. Yo no digo que no hayan actuado. es normal, No. Yo no la critico por eso, porque el odio es un componente de la motivación política, muy importante. Pero Hay varias motivaciones. Otra puede ser el robo, otra puede ser que querés quedar como que sos el que maneja todo, y están los tipos más ideológicos, tipo López Murphy, por ejemplo. A mí me parece que el odio como móvil político, digamos, es muy negativo para la convivencia. Digamos, yo, viste, soy amigo más de armonizar las cosas, de la comunidad organizada, no digo, viste, amor y paz. Dice un libro del general Perón, ¿no? La comunidad organizada. Exactamente. Bien. Digo, pero no me parece que sea un aporte positivo a una comunidad, a una sociedad, ir desde el odio, ¿viste? Porque en definitiva ese odio se descarga sobre parte de la comunidad. A mí me parece que es mucho más constructivo, y te diría hasta valorativamente mejor, moralmente mejor, ir hacia convencer. O sea, para mí la política es una actividad que tiene que ver con el convencer. Está bien, pero en concreto, después al final vencerás en la urna y Massa era un pacíficamente. tipo que tenía 32 puntos cuando terminaban las PASO, nacionales, Sí. en intención de voto, y se mantuvo en el 30, 29, 28 mucho tiempo. Ahora está en el 26. A mí los tipos serios me cuentan que está en el 26, que está primero. Está 26 Massa, 23 Scioli, 20 Macri. Esta es la realidad, no es que triple empate ni nada de eso. Ahora, ¿vos qué tenés que hacer? Si vos querés lograr un final Macri contra Scioli, ¿qué tenés que hacer? Tenés que disminuir la masa. Entonces va a ser el objeto principal de los ataques. No del PRO directo, porque el PRO no lo puede hacer porque tiene su estilo de no ataque, no del super lavado, pero mandan a otros. Mira, si hablamos de Carrió, su principal virtud política es la destrucción. Sí. Entonces cualquier sector político que la prohíje va a ser con esa función. Lo que pasa es que en el PRO vos podés pegar, pero desde afuera. Claro. Desde adentro está prohibido. Claro, está ¿Se prohibido entiende? por el estilo político del PRO. Claro. El PRO no permite planteos ideológicos, no Claro. permite acusaciones. Tiene una onda totalmente sobria, neutra, fiesta, globos. De esto es el PRO. Ellos consideran que esa es la forma de hacer política. No le ha ido mal, hasta ahora en la capital. Pero, digamos, yo no veo que encastre esa pieza en el rasti del PRO. ¿Vos con eso estás tratando de hacer una predicción política de lo que pueda llegar a ocurrir? A mí me parece que la evolución va a seguir como está y va a cerrar como está.
Es decir, va a haber una parte de radicalismo que va a cerrar abajo y otra parte que va a cerrar arriba, y la que va a cerrar arriba es la que no tiene territorio. Hay una parte del radicalismo que no tiene territorio. Vos Esa me parte decís- que no puede asegurarse en el territorio, es probable que juegue una ficha nacional. Pero todo el radicalismo unido en una paso con el PRO, la verdad yo no lo veo. Porque eso significaría que todos los negocios locales se subordinan a una vicepresidencia nacional. ¿A vos te parece No, y lógico? además tampoco vicepresidencia. ¿Cómo la van a conseguir? Porque van a presentar las listas cruzadas. Ah, vos decís Claro. uno del PRO con uno de UNEN, uno de UNEN con uno del PRO. Claro. Ah, Claro. No, porque técnicamente no se puede decir. por eso. Pero presentar listas cruzadas. Se sí. puede hacer eso, ¿viste? ¿Dónde? Y no está prohibido. Perdón. En la capital se puede hacer. En la capital sí. En la capital, esto me lo recordó el otro día Fernando Sánchez, el diputado Sí, sí. de la sí. capital de Elisa Carrió, que en Te realidad, digo que lo tengo anotado para verlo. para leerlo en la Sí, norma, ¿no? Sí, sí. Te generó alguna duda. Y lo quiero chequear bien. Bien. Porque viste que las normas electorales a veces dejan rinconcitos, ¿viste? Y bueno. Pero a mí me da esa impresión porque la lógica después de la reunión que tuvieron es la misma que la anterior. Es decir, el hecho de que a Carrió se le haya eliminado como puente, como lo que quiere ser, en el exabrupto que tuvo hace un par de semanas fue, ¿no? O una semana. Cuando se peleó contra sus compañeros de UNED. Claro, y empezó a prender el ventilador fuerte. Bueno, esa situación creo que no cambió. El almuerzo, las declaraciones del almuerzo lo que hizo fue mostrar durante todo un programa de televisión bien cuál es su teoría conspirativa que justifica la salida de UNEN y cuál es el rol que pretende tener a futuro. Ella dice, mi UNEN de capital está ordenadito, eso hay que verlo, porque la verdad que todavía no se empezó a mover. Y a su vez dice, bueno, hacia afuera de la capital federal, yo quiero ser el puente y soy candidata de la Unión o soy artífice de la Unión. No me interesa seguir con la hipocresía de estar con gente que está con los narcos, en teoría. Pero, digamos, esa unión que quiere hacer es con ese componente que critica, como vos señalabas perfectamente, con lo cual a mí sigue sin cerrarme ni políticamente ni en términos de principio. Digo en términos de principio porque a ella le gusta jugar con eso. No porque yo diga que tenga que cerrar ahí. Pero, Bueno, le lo que gusta digo es jugar, que- pero va cambiando Gegenchat, porque en su momento pero vos ella podés, decía, está bien, pero vos podés hacer un par de curvas y que no se te caigan los melones, pero ahora ¿cómo va a ser? En 2 meses. bueno, pero ella había dicho, por ejemplo, el tema de los principios es totalmente cambiante para Carrió. Sí, bueno. No es que siempre tiene los mismos principios, lo va cambiando. No, por eso te decía que a veces Es decir, absuelve a uno y condena a otro. yo y creo, así. esto se lo quiero reconocer, yo creo que nunca se llevó un mango, eso estoy seguro. Sí. Eso es así, pero la vara moral que tiene va cambiando respecto a los demás. Bueno, eso Ella, es lo por que, ejemplo, eso es lo que dijo la en su debilita en momento, realidad. Bueno, si yo no estoy tan seguro que la debilite, porque yo no sé si la gente se acuerda de las cosas. Hace unos años decía que ella no podía hacer alianza con Macri porque era su límite moral, porque era Macri, porque era un chorro. Hoy dice lo contrario. El año pasado se asoció con todo UNEN, y hoy dice que los de UNEN están con el narcotráfico o están vendidos a Scioli. O sea, es las mismas personas con las cuales está en un momento, de un día para otro, los acusa de las peores cosas que se puede acusar a alguien. Pero además hay una cosa rara que tiene, que dice, yo o puedo ser candidata a presidente o me quedo afuera y soy el artífice de la unión. ¿Eso qué quiere decir? Que con el PRO está o arriba o afuera, pero no al lado y junto. Yo la verdad, en serio te digo, estoy de acuerdo con vos de que hoy al mismo que condena, mañana lo absuelve. No, y además... Pero realmente no tiene Mirá, lógica lo yo que no hace. lo escuché, pero ella el año pasado lo había criticado a Macri por el tema del juego. Viste que Pagni, el periodista de la Nación, había dicho que la legislatura de la capital federal y el gobierno de la ciudad era todo un afano con el tema del juego, que todos se arreglaron con Cristóbal López y además que repartieron las valijas, es decir, cobró todo el mundo, o sea, cobró el kirchnerismo y cobró el macrismo asociados. Y ella dice que mantiene sus objeciones a Macri por el negocio del juego. O sea, a mí que me digan, si yo soy intendente de la ciudad y un periodista de La Nación, de la calidad de Pagni, me dice, vos en realidad arreglaste con Cristóbal López, arreglaste con el kirchnerismo y ustedes reparten el negocio del juego, no sé cuánto, a mí me han dicho algunos expertos que son 10 millones de dólares por mes
de coima que reciben por el juego la comunidad política de la capital federal. Ella dice, yo eso era objeto, pero lo mismo me alío. Esto es lo que yo no comprendo. Es decir, vos no podés estar haciendo esa acusación y estar juntándote con un tipo. Tampoco podés decir primero una cosa y después... Es que no te van a querer sumar, no solo que no cierra para ir, sino que no cierra para Sí, recibir. pero Hegencha, yo perdóname que te insista, de acá está justamente un mensaje, ya arrancó Flavio Cuadrana, te lo voy a leer porque vale la pena lo que dice Cuadrana. Cuadrana es un tipo absoluta, bueno, ha estado acá presente con nosotros, moralmente inobjetable. Yo hace años que vengo hablando con él, con este oyente. ¿Cómo se habla con un oyente? Por el Facebook, básicamente. Y yo estoy seguro que él es muy sincero en lo que dice. Y yo creo que no le importa nada toda la deducción política que estamos haciendo nosotros. Pero mirá, por ejemplo, cómo él lo piensa. Mira, dice así. Ustedes no entienden a Carrió, porque no ven la fuerza destructiva que representa el peronismo y todos los males que son responsabilidad del mismo, o sea, el peronismo, como contenedor de cuanto atorrante arribista que utiliza la base electoral del partido puede llegar al poder por el poder mismo o por enriquecimiento propio. Entonces, Cuadrana, el inobjetable desde el punto de vista personal, dice, para mí la desgracia es el peronismo, porque es el poder por el poder mismo, porque es el robo, y no me importa, me lo está diciendo implícitamente, que Macri sea también corrupto y que Carrió se alíe con un corrupto. Porque yo prefiero cualquier cosa con tal de sacar a ellos. Si es esto lo que me está diciendo Cuadrana, bueno, yo la verdad que lo tomo... Se resume como un cambio de banda en realidad. Dice, esta banda son más inocentes. Claro, exactamente. Más chiquita. Exactamente. Yo creo que eso es lo que Y piensa yo como... buena parte de la población, porque me parece que cualquier persona sabe de que no hay tantos santos dando vueltas. Bueno, entonces, yo como tercer observador de acá y como comentarista, digo, por lo menos que reconozcan que los del PRO también son una banda de corruptos. Es decir, pues no han podido contestar el tema del juego, no han podido contestar acá lo que pasamos de Gustavo Vera hace 3 semanas, donde directamente dijo una cosa espantosa, dijo que los principales jerarcas del PRO son dueños ellos de consultoras que le venden servicios al Estado y que esa es la forma técnica que encontraron para enriquecerse ilícitamente. Pero el tipo que es antiperonista, antikirchnerista, pues en realidad para mí son dos cosas distintas, pero para mucha gente es lo mismo. Para Cuadrana yo estoy seguro que es lo mismo. Peronismo y kirchnerismo es lo mismo, para mí no tiene nada que ver una cosa con la otra. El kirchnerismo son los montoneros desde el 73, reciclados en el 2003, que dijeron ahora nos vamos a vengar de la que nos salió mal en el 73-74, con López Rega y la AAA. Entonces, las personas que están en esa línea, antiperonista total sin ver diferencia, no les molesta la corrupción cuando viene de otra fuente política. Les molesta que lo que ellos llaman el negro, el villero, el amerindio, que ese sector sea el corrupto. Pero cuando viene la corrupción de guante blanco, de grandes empresarios, o de gente que ellos, desde el punto de vista social y hasta racial, las ven similares, no les molesta. Y esta es la realidad política y social de lo que sucede en Argentina. Para vos es corrupto quien no te gusta, y no es corrupto quien sí te gusta, o a quien ves como alternativa política. Y hasta Carrió entra en esta farsa, lamentablemente, con su antiperonismo y gorilismo ortodoxo. Pero justamente, y ahí viene el tema, de nuevo, a mí me parece que lo motiva más la bronca a algunos que una idea para hacer. Porque cuando a vos te ciega esto del odio, ¿cuál es el problema? No ves los defectos propios, terminás absolviendo, digamos, los defectos propios que puedes tener y terminás olvidándote de la misión que tiene la política, que es un factor de ordenador de los espacios comunes de vida en una sociedad. O sea, todo lo que escapa a la vida privada está siempre en el Estado y la política. Entonces, esto es lo que yo veo como que no aporta. Esto es lo que yo veo. Más allá de ver, o sea, claro, si yo me pongo el ojo en, mirá, a este tipo hay que destruirlo, es una cosa. Ahora, mirá, mi propuesta es construir esto. Bueno, quizá no sea tan rimbombante, no te lleven a 3 almuerzos por día, pero la verdad es que lo que aporta. Ese es el tema. Bueno. Son formas de construir también, ¿no? Y este es el tema que yo veo en este momento. A mí me da la impresión de que lo propositivo debería ocupar un poco más el centro de la cuestión.
Y además, Pero esto es culpa del periodismo también, ¿eh? pero por supuesto que vos El vendés... periodismo ha Está bien. derogado los programas políticos. Pero por No hay más supuesto- programas políticos. No, no hay más. Los programas son exclusivamente No. de denuncia política. Y show, además. Sí. Y hay mucho show, ¿viste? Mucho show. Lo cual, digo yo, no está mal. No es que esté mal, no hago un juicio de valor que esté mal, se vende, la gente lo compra, está bien. Pero cada cual tiene que cumplir su rol. Es decir, Está bien, pero ¿cómo puede ser que antes, en los años 80, un programa político como el de Neusta a veces tenía 30 puntos de rating? ¿Me podés explicar cómo es que se perdió el interés? porque cambió la oferta y cambió la demanda. Cambiaron las dos. O sea, cambiaron las dos cosas. ¿Pero qué cambió primero, la oferta o la demanda? Porque este es el tema. Y mira, la verdad que no sé qué es lo que cambió primero. El dato que se fue modificando con el tiempo. Ese transmisor, ese neurotransmisor, murió. Esa realidad sobre la cual se hacía ese programa de 30 puntos no está más. Y la forma de expresar ahora, digamos, no parte de la base de un receptor de la comunicación que cree que vos sos objetivo. Pero vos no creés que si ahora con la ausencia de buenos programas políticos, tanto de lo informativo como desde los comentarios, vos haces un programa 9 de la noche, los martes a la noche, en un canal de los de aire? ¿Vos no creés que ahí vos tendrías una audiencia impresionante, justamente porque no hay ningún otro? Bueno, pero tenés que tener alguien con capacidad para transmitirlo también. No hay ahora, ¿no? Y a mí me Y parece son que... todos operadores, claro. Yo creo que o no Este hay... es el problema. Mira, puede ser que haya, debe haber, seguro, pero tenés que tener muchas cualidades juntas, no solo la formación y la información, sino la capacidad de comunicar. Y todo eso junto, no sé. No, además, a mí me parece que estamos llenos de operadores políticos, ¿viste? De tipos que, bueno, que cobran valijas para ponerse al servicio de alguien. Lo que pasa un poco con las consultoras políticas también. Es decir, lo que dicen va condicionado a quién les paga una cuenta. Es muy corrupto el periodismo, es una cosa impresionante como opera, ¿eh? Y sí. Todo es contra sobre. Sí, igual, digamos, no creo que sea tan diferente. Lo que pasa es que lo que hace el hecho de que la democracia avance en el tiempo es que cada vez las cosas se ven más. No creo que antes haya habido menos valijas, por ejemplo. La verdad que yo no creo que haya sido así. Lo que sí me parece es que lo que hace la democracia es que te muestra lo que querés ver y lo que no. Todo te lo muestra. Y después vos tenés el eterno problema de elegir. ¿Viste? Porque uno es libre, ¿eh? Le guste o no le guste, y entonces tenés que elegir. Pero no, digamos, no veo naif el pasado y complicado el futuro y el presente. Lo que veo es que las cosas que antes existían hoy son de dominio público. Entonces las formas de transmisión cambiaron justamente porque son de dominio público. Claro. Esto es lo que a mí me parece, que no sé si es realmente así, pero digo, es lo que me parece. Y además me parece de lo que está sucediendo y que no sé si todo el mundo lo está tomando en cuenta, es que los pactos Sí. que hubo de convivencia durante estos últimos 12 años se rompieron. Y me parece que esto explica en cierta medida a Bonadío, a la lista de empresas suizas y un montón de cosas que están sucediendo, que da la impresión de que está el ventilador prendido y a nadie le importan las consecuencias. Bueno, viene una campaña durísima. Sí, Como va a haber segunda vuelta, sí, por ejemplo, salvo que se retire Massa. Algunos dicen que se puede llegar a retirar, por ejemplo, alguna gente o sueña con eso, para mí es imposible. Pero si no se retira Massa, para mí va a haber segunda vuelta. El tema de que Scioli gana en primera, yo lo veo técnicamente imposible. Hay que pensar que los que estuvieron juntos 10 años ahora están separados, y es fuerte eso, es fuerte. Con lo cual, una campaña donde se definen realmente las cosas, tiene sentido votar en las PASO, tiene sentido jugar la primera vuelta y tiene sentido jugar la segunda vuelta. Los tres votos van a tener un enorme sentido político entre agosto y octubre del año que viene. es que Massa y Scioli están yendo a buscar el electorado en medio de un divorcio. Mientras Macri, viste, va como el galán nuevo. Entonces, por eso es que es tan difícil, digamos, o está tan roto, digamos, el esquema. Bien, Chat, vamos a hacer un corte. Como les anticipé, amigos, traje el jingle de la campaña de 1996 del ecuatoriano Abdalá Bucaram.
Son 4 minutos de jingle, es impresionante las barbaridades que dice, ya que es ecuatoriano, es el opuesto a Durán Barba, el ecuatoriano que asesora a Macri también. Capaz que por eso está Durán Barba acá, ¿no? Claro, por eso, a lo mejor Durán Barba un día sería interesante preguntarle, pero es muy difícil hablar con él. Si él es el opuesto, 100% a las antípodas de esto que vamos a escuchar ahora. Un conjunto de acusaciones, aberraciones, barbaridades contra todo el mundo en un jingle electoral. Y después él hacía actos y lo cantaba él mismo. Y se llama La Fuerza de los Pobres. Pero además arranca el video el sonido que vamos a pasar, con un discurso de Bucaram, donde en un acto propio de cierre de campaña habla de todas las fuerzas políticas que lo apoyan. Y las empieza a nombrar, y van de la extrema izquierda a la extrema derecha, y dice, estamos todos unidos contra la oligarquía ecuatoriana. La política da para cualquier cosa y es espectacular. Adelante, operador Abdalá Bucaram, 1996. Mi saludo para el pueblo tiene lágrimas del alma. Hoy no canto desde mi suelo, pues me encuentro en tierra extraña. ¿Quién diría que esto pasaría después del cruel golpe de Estado? Ya 3 millones de compatriotas hoy vivimos exiliados. Hoy de nuevo el pueblo clama la fuerza de los pobres. Se inventaron tantas cosas, golpistas y banqueros que saquearon el poder, mientras mi pobre patria ya no tiene que comer. Tú cantaste las verdades, que la banca quebraría, la pobreza aumentaría si el sucre no se convertía. Negociados oleoductos, AGD y fechorías. El pueblo tiene memoria, pues el sucre ya es historia. Perdónanos, compañeros, tú tenías la razón. Nos dejamos engañar, mas de hoy en adelante no te vamos a defraudar. El pueblo tiene un solo grito, la revancha popular. Con los jueces de su parte, con la corte corrompida, se hacen ya los muy valientes, aniñados prepotentes, con el látigo en la mano, dales ya su merecido. El pueblo fuga para España por culpa de estos bandidos, pero les llegó la hora a todos los pelucones. Ahora los aplastaremos. Las familias venden todo para huir de este país, regresan en ataúdes, ya no pueden más sufrir. No hay mochila escolar, por las nubes está el gas, se acabaron las viviendas y el desayuno escolar. En 1000 acordes de guitarra, en 100 versos y una flor, Abdalá regresa pronto, loco de mi corazón. Por tanto y tanto sufrimiento, después del vil golpe de Estado, porque la patria destrozado, esto lo hicieron los aniñados, igual que una presa de perros, sepulcros por fuera blanqueados, pero podridos y ya
esto era así, por supuesto. Abdalá Bucaram, la campaña electoral de 1996. Yo había dicho que esta grabación empezaba con un discurso de él, pero me equivoqué, porque preferí tomar una grabación de más calidad que esta, la que encontré ya de estudio. Así que esto era el estilo político ecuatoriano de hace 18 años, prácticamente 19 años. Duró 7 meses en el gobierno nada más. Es más o menos... ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? El Parlamento declaró la insanía de Abdalá Bucaram. Ese fue algo, la verdad que fue un golpe de Estado, ¿no? El tipo era un loco, y si le decían el loco, era loco. Es más o menos como si en Argentina, yo no sé quién pensar, pero vamos a suponer como si Luis Juez, el cordobés, un día de la carambola política sale presidente, ¿y cuánto dura con las cosas que dice? Que es un loco el tipo, que ahora arregló con Macri, ¿no? Pero bueno, es así, más o menos un perfil así, imagínenselo. Luis Juez presidente y el tipo se desata con todas las cosas que tiene adentro, las barbaridades que dice, los chistes que hace, era igual. Este más cantaba en el escenario, cantaba su propia canción, hacía acto, cantaba, pero su propia canción, se nombraba a sí mismo, decía Abdalá, Abdalá, Bueno, esta... Qué terrible. Qué maravilla que era Poli, qué estilo. Sí, la verdad, impresionante. Bueno, vamos a seguir con estas barbaridades, señores, con jingles políticos hasta fin de año. Ya volvemos, El sonido de la mañana no solo es el despertador. 92.1 Radio. Escuchate. Espacio publicitario. Sarita, qué buena cartera. Y es que las cosas buenas duran más, nena. Hablando de cosas buenas, ¿no quiere venir al Casino del Mar conmigo? El otro día estuve un rato larguísimo jugando en las máquinas de 5 centavos. Lo poco que se ve me duró un montón. Y además qué buen nivel. Te lo dije, las cosas buenas duran más. Casino del Mar. Show musical todas las semanas. Un espacio para disfrutar con amigos. Es otra cosa. Casino del Mar. Diversión con estilo. Paseo Hermitage. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. La historia secreta del robo al Banco Río. El robo del siglo, la historia secreta, el nuevo libro de Luis Beldi. La historia secreta del robo al Banco Río. Algunos calculan que el monto supera holgadamente los 20 millones de dólares, pero lo más sorprendente es el ingenio puesto en juego por los ladrones para concretar un golpe tan audaz. El robo del siglo, la historia secreta, el nuevo libro de Luis Beldi, editorial El Ateneo. ¿Alguna vez te preguntaste por qué las mejores ideas se te ocurren en los lugares menos pensados? ¿Querés conocer los hábitos de las personas más innovadoras? ¿Cómo hacer para romper con las trampas mentales que nos impiden inspirarnos? Todas estas preguntas te las responde Sebastián Campanario en su nuevo libro Ideas en la Ducha. Ideas en la Ducha te propone un viaje alucinante a la creatividad e innovación. Encontralo hoy mismo en librerías. Publica Sudamericana. Pensando en mis pies, te vi de roca sin renacer. Fui a tu peña como un gospel. Una nueva fortaleza se alza en Tilcara, a los pies del Río Grande. Más allá la magia del Pucará. Posada Tampumayo, las estrellas más cerca tuyo. www.tamayo.com.ar. Un lugar muy cerca del cielo. Tilcara te espera más cerca del cielo. Tilcara te espera más cerca del cielo. ¿Quiénes son los intocables del kirchnerismo? El negocio de la impunidad. El nuevo libro de Luis Gasulla revela la herencia corrupta del gobierno K. Desde la Cámpora a Eve de Bonafini, pasando por Amado Vudú, los intocables de este gobierno quedan al descubierto en esta gran investigación. El nuevo libro de Luis Gasulla, El negocio de la impunidad. Publica Sudamericana. Fin. Espacio publicitario. Mazatón,
Llegó diciembre a todo trapo y me encuentra con mucho trabajo y responsabilidades y para lograr progresar mucho menos de lo que debería. Y empiezan los balances de fin de año, con un magnífico 2014 en la radio, aunque parezca lamentable que haya tanto para hablar de las iniquidades y tropelías de los gobernantes y que quede poco tiempo para hablar de cosas más constructivas. ¿Qué sé yo? Como organizar para comprar en grupo un número para algún sorteo miserio de fin de año, o ver de comprar unos lechones para revender, capaz que todavía podemos ganar unos manguitos. ¿Cómo lo ves? Bueno, amigos, gracias por los mensajes. También siguió acá Fabio Cuadrana con algunas de sus observaciones, claro, en respuesta a lo que nosotros le dijimos. Dice, el kirchnerismo es un subproducto del peronismo, pero no son lo mismo. Bueno, gracias por reconocerlo. Dice, no, a mí me molesta toda la corrupción, la critico en todos, pero el peronismo es la máxima expresión de oportunismo y corrupción. Y después, con respecto a Abdalá Bucaram, que pasamos el jingle de la campaña 96, dice, Abdalá sí que estaba el tomate. Bueno, a mí, yo quiero hablar sobre el tema de la corrupción, porque es un tema que lo conozco, pasé por la función pública, sé cómo funciona. A mí me parece que históricamente el militante peronista, el dirigente peronista, tuvo una tendencia a considerar que los negocios eran parte del juego político y parte del poder, tanto para la subsistencia personal como para hacer campaña política. Una de las cosas buenas que dijo Carrió ayer es que el límite del financiamiento de los partidos políticos, que es legal, no alcanza para nada, es muy poca plata. Dice, todos gastan en negro, tienen fuentes de ingreso en negro, eso está bien deschavarlo, darlo a conocer, desenmascararlo. Pero, ¿qué diferencia entre la corrupción peronista, la de la izquierda, el radicalismo, la practicada por algunos liberales? Es el nivel de exposición. No tanto el nivel de exposición a nivel de si vos exhibís la moto, el auto, la casa, viste que esto es típico de los recién llegados a la política. Dice yo, bueno, ahora que me la llevo y ahora me compro cosas, ¿no? Me compro cosas, la cosa más infantil y más torpe que hay, pero lo hacen mucho. Bueno, Vudú quizás es el caso más emblemático de los últimos años, pero también la familia Kirchner, bueno, todo lo que han hecho con sus inversiones, comprándose el Calafate, los hoteles. Pero a mí me parece que hay ciertas ideologías políticas, ciertos partidos que son más discretos. Hacen lo mismo, pero tienen menor grado de exhibicionismo. Y hay otros que dicen, no, a mí me parece esto justo. Esto que estoy comentando es típico de América Latina. La corrupción es un mal latinoamericano y es un mal tercermundista. Según el grado de tolerancia que la sociedad tenga al ladrón, al político corrupto, vos vas exhibiendo más o exhibiendo menos. Los buenos afanan y exhiben poco y se guardan la plata para la política. Los malos, bueno, son los que se van comprando cosas. Por ejemplo, yo suelo visitar mucho Palestina, el estado de Palestina, que es un estado en formación, para mí ya está formado en la franja de Gaza y en la margen occidental del río Jordán. Yo este año voy, a fin de año voy. A diferencia de lo que hace todo el mundo, yo no hago visitas oficiales, voy simplemente caminando y hablando con la gente. Y es en esos momentos donde vos te vas dando cuenta cómo la gente piensa en un lugar. Y los tipos te van mostrando, mira, este político es chorro, mira la casa que tiene. Si la exhibición de la casa, siempre que viajo por el tercer mundo, hago eso, trato de obtener la información común de la base de las personas, anónima por supuesto, porque lo pueden hablar solamente en una democracia, vos podés hablar, en una dictadura no podés hablar porque te liquidan, y más por una denuncia de corrupción. Pero esto es un mal general de toda América Latina, yo lo he visto en todos mis viajes por América Latina, por Asia, por África y por el Medio Oriente. Es decir, el político llega al gobierno por política, pero de paso para pasarla bien, para robar. Algunos tienen finalidad exclusiva de robo y otros son muchísimo más sofisticados y lo usan también para poder comprar las voluntades ajenas. Y muchos dicen que si vos te querés mantener el poder en un sistema corrupto, tenés justamente que robar para comprar a la oposición, que básicamente esto es lo que se hace. ¿Cómo vos arreglás un Congreso como el argentino? ¿Por qué siempre tiene 132 votos en la Cámara de Diputados el kirchnerismo? ¿Cómo puede ser que todavía el kirchnerismo tenga 132 votos? Bueno, una explicación es por las elecciones del año 2011, no la del 2009,
porque el Parlamento ahora es el componente de 2011 y 2013, perdón, 2011 y 2013. El 2013 le fue mal al kirchnerismo, pero el 2011 le fue bien, entre otras cosas porque no tuvo prácticamente oposición. Entonces, pero así todo, ¿no se debería haber dado vuelta unos cuantos de los oficialistas? Pero sin embargo no, mantienen el Senado muy cómodo como lo mantienen, muy cómodo como tiene el kirchnerismo el Senado, y también siempre tiene 130, a lo sumo 130 votos, pero los consigue. Y lo consigue comprando diputados ajenos. Esta es la base, la matriz política argentina. Por eso mucha gente dice, bueno, yo para mantenerme en el poder, para poder tener un buen gobierno, tengo que arreglar. Pero el arreglo no es la concordancia en un proyecto político común. El arreglo es la compra directa de la voluntad ajena. Y se compra a veces barato, a veces caro, pero se compra de muchas maneras. Se compra la voluntad política ajena, a veces con viajes, a veces con valijas, otras veces con contratos en un organismo legislativo. Esto es el sistema. A algunos les gusta la palabra populismo, es decir, nuestra amiga Gloria Álvarez, que estuvo acá el viernes pasado, bueno, gran éxito el programa, gran éxito, la cantidad de escuchas que hay en SoundCloud es impresionante. Va a competir eso, ya te está compitiendo en el máximo de audiencia con dos economistas nacionales, Domingo Cavallo y Ricardo López Murphy, en cantidad de bajada. Siempre que viene López Murphy, la audiencia aumenta muchísimo, especialmente la gente escucha mucho después el programa en diferido. Y hablando de López Murphy, acaba de ingresar aquí a los estudios de FM Identidad, gran amigo de la casa, siempre dispuesto a hablarnos de política y de economía. Buenos días, Ricardo López Murphy. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un honor recibirte como siempre. Un gusto para mí. Esto es una dosis de equilibrio político por un lado, y tu otro gran valor es que nos explique qué está pasando en economía. Si te parece, Ricardo, hoy arrancamos por lo político. A ver, y uno se pregunta por qué no estás jugando políticamente, hasta donde uno tiene conocimiento. ¿Por qué no sos candidato a algo este año, para la selección año que viene? Y si hay posibilidad de que te ubiques en alguna lista, que compitas en algo, en alguna interna, lo que sea. A ver, yo creo que hay una tarea que hay que hacer en defensa de las ideas de la libertad, que es una tarea de tipo cultural, que la hemos hecho con una enorme intensidad a lo largo del año y lo venimos haciendo hace muchos años. Esa tarea nos ha llevado a construir una red de centros, ateneos, fundaciones en todo el país. Yo vengo el fin de semana, participé en 2 reuniones, una en Villa Gesell y otra acá en la Ciudad de Buenos Aires, ligadas a esta tarea. ¿Qué es lo que hubo? Contanos. Bueno, en Villa Gesell logramos reunir alrededor de 70 jóvenes, digamos, entre 20, 25, 27 años, que hicimos yo diría un seminario de prácticamente 2 días, que tiene que ver con argumentos formativos, es decir, cuál es el origen de nuestras ideas, cuál es nuestra posición frente a los problemas actuales, cuál es nuestra actitud y cómo resolveríamos las dificultades que enfrenta el hombre contemporáneo y en particular que enfrentamos en la Argentina. Y básicamente hemos creado, me parece a mí, una gran fortaleza a nivel de los jóvenes que no disponíamos. Y ese esfuerzo lo estamos haciendo sistemáticamente. Lo había hecho en la semana también en Córdoba, o sea, eso tiene una dimensión importante. ¿Qué es lo que... ¿Y la reunión en Capital? ¿En qué contexto en fue? Capital ocurre, ahí participaba gente no solo de Argentina, sino de fuera de Argentina. A mí me asombra a veces la confusión que hay sobre los problemas que tenemos en nuestra área, pero me sirvió también para poder repetirle a los argentinos y a los vecinos que hay una visión alternativa a la que propone el populismo, si se quiere, el socialismo del siglo XXI. Hay como una de las discusiones interesantes fue sobre Che Guevara, es decir, yo pienso que el rol terrible que él cumplió en Cuba, el fusilador, yo lo llamo el fusilador. Es decir, sin juicio, fusilaron a miles de personas sin juicio. Eso es algo que el grueso de la gente joven y el que se informa así con
con eslogan, no tiene conocimiento, pero su rol ha sido terrible en materia de derechos humanos. Y bueno, eso fue otro de los tópicos que abordé. Ahora, ¿qué es lo que yo dije allá, o sea, diciembre del año 2013, enero de 2014? Yo dije que para poder competir en un régimen que tiene tantos vicios como el régimen político argentino, se debían cumplir dos condiciones. Una, armar grandes coaliciones, porque la elección iba a ser muy polarizada, y donde no participáramos en grandes coaliciones nos iba a pasar lo que nos ha pasado varias veces. Yo he participado en las elecciones en 4 oportunidades como candidato. Sí. Entonces, en todas esas oportunidades nos faltaron 2 cosas. Nos faltó mucho financiamiento para poder hacer la campaña. Bueno, pero a mí me parece que en las últimas 2 semanas se está esbozando algo que vos reclamaste varias veces, inclusive en este programa, y te lo digo con nombre y apellido, la unión del PRO con UNEN. ¿Carrió está trabajando en eso? No, ¿te gusta eso o no? Vamos despacio. ¿Qué es lo que yo dije en aquella oportunidad, en diciembre, enero, que tú participaste, digamos, de esas reuniones? ¿Qué es lo que dije? Había que armar una gran coalición. Esa coalición tiene distintas dimensiones según como uno vea el problema. ¿Cuál es el objetivo de esa coalición? A mi criterio, erradicar un régimen de esta naturaleza de todos los niveles de gobierno. No ha habido en Latinoamérica un caso donde esta gente, luego de tomado el poder, lo haya abandonado. No hay. Entonces, yo creo que ese tema se afronta con cierta ligereza y frivolidad. Vos estás diciendo que el kirchnerismo no se va por elecciones. Yo estoy diciendo que no ha habido un ejemplo donde, luego de disfrutar el poder durante tantos años, estos regímenes hayan dejado el poder. Estoy mencionando el caso, no digo solo Cuba, digo Venezuela, estoy mencionando el caso boliviano, Ecuador, estoy mencionando el caso de Ecuador, el caso muy importante de Nicaragua, que lleva a pesar de atrocidades tras atrocidades y de fracaso tras fracaso, los personajes se han quedado allí. Entonces yo digo, me parece una frivolidad plantearse que va a ser sencillo desplazarlo. En función de eso, lo que pasa es que la gente se olvida, incluso tú, planteamos en diciembre del 2013, enero del 2014, la necesidad de armar una inmensa coalición que los desplazara en todos los niveles de gobierno. Lo que hay discutir, si hubiera esa coalición, ahí se justificaría que nosotros fuéramos a exhibir nuestros matices, porque ahí sí que habría una contribución positiva y nadie perdería el voto. Bueno, pero si ahora cierran Carrió con Macri, ¿qué pasa? Vamos despacio. Esa coalición lo suficientemente amplia, me parece a mí que está discutida en la Argentina de una manera equivocada. ¿Por qué? Decir, porque me parece que está, y que yo entiendo esa razón, básicamente pivoteando sobre la idea peronismo-antiperonismo. Y me parece que esa visión hoy no refleja objetivamente la dificultad que estamos enfrentando. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse es si no... Me sorprende escuchar eso de vos, que sos tan antiperonista. Es verdad que yo provengo de una cultura muy opuesta a los valores del peronismo, el corporativismo, el verticalismo, el uso del Estado, la deificación del Estado. Es decir, el Estado es una deidad para el peronismo y para toda esa gente. Todo lo contrario que lo es para mí. Para mí es una dificultad que no hay más remedio que tener. Pero en la perspectiva del problema que yo veo, me parece que nosotros tenemos que plantearnos y discutir cuál es el tamaño y la lógica de la coalición. Me parece que hoy lo que ha habido, que puede ser un paso o no, es una aproximación entre dos actores, y no más que eso. Porque te refieres a Carrió y Macri. Exactamente, y no más que eso. No es que los bloques han ido a la coalición, han ido actores a declaraciones, ahí no hay nada firmado, no hay... Toda la discusión se está organizando de mala manera, se está organizando a partir de personas. Estas cosas se tienen que organizar. Yo alguna vez la propuesta, lo que pasa es que tampoco se acuerdan, que yo hice, fue como la coalición venezolana. ¿Cómo se armó en Venezuela? Se armó una coalición programática, se establecieron reglas de juego
y luego se eligieron los candidatos. Acá se empieza por los candidatos, después vamos a ver qué hacemos y después vemos qué regla de juego tenemos. Yo eso no estoy de acuerdo. Si en Argentina se hiciese una coalición antichavista, en este caso antikirchnerista, o si a la uno quiere venezolana, pro-libertad. Bueno, pro-libertad, Bueno, pro-democracia, anti no me pro-república, vamos a llamarlo así, de la Mesa de Unidad Democrática Venezolana. El equivalente a eso sería meter en la misma coalición a todos los sectores de UNEN, yo diría, a todo en general una coalición lo más amplia posible que tenga como base un acuerdo programático, que es, esto no, cuando los políticos se asustan cuando yo digo programático porque creen que les estoy diciendo, digan lo que les va a hacer perder las elecciones, es una tontería eso. Digan qué es lo que no puede seguir de este régimen. Por lo menos, claro. Exactamente. Ese acuerdo es vital para poder hacer lo que yo creo que políticamente necesitamos, que es reemplazar este inmenso poder que se ha instalado en la República en los 3 niveles de gobierno. Y solo se los va a poder desafiar en los 3 niveles de gobierno con una coalición amplísima. Bueno, pero yo digo, si yo tengo que trasladar la coalición venezolana no chavista, pro democracia, pro república, la República Argentina, tengo que meterte a todo lo que es UNEN, a todo lo que es el PRO y a Massa, al Frente Renovador. Bueno, esa es una discusión que debería quedar. Es la única manera de ganarle al kirchnerismo. Esa propuesta, para ponerlo en términos, para no adjudicarnos el copyright, y yo no digo que eso no tiene dificultades, problemas y ambigüedades, tiene muchos problemas, pero digamos, el argumento que yo creo que hay que pensar con gran cuidado es si podemos establecer un marco programático y reglas de juego. ¿Eso no nos asegura un cambio muy profundo en la Argentina? Esa es la pregunta que uno se tiene que hacer. De otra manera, ¿no nos aseguramos la ingobernabilidad, el fraccionamiento y la debilidad del gobierno que surge? Esas son las preguntas que hay que hacerse. Y con esto quiero decir el copyright. El senador Morales ha planteado eso. En toda la discusión que ha habido en UNE, básicamente lo que ha dicho es, con esa coalición no alcanza. Probablemente, como dice uno que se enoja con Morales, dice que luego solo mira a Jujuy. Es verdad, Jujuy es, entre Milagros Sala y Felder, es un problema muy complejo. Entonces Morales, ¿qué es lo que trata? Es juntar todas las fuerzas posibles. Y yo diría, esa reflexión no las debemos, y no la estamos haciendo. Estamos en problemas personales, si yo hago un llamado telefónico no lo hago, si yo me dedico a presentarme ahí sin recursos, sin posibilidades a una elección, si simplemente por capricho quiero ser candidato, esas son las discusiones que tenemos. Carlos, yo no estoy dispuesto a esa discusión, yo estoy dispuesto a una discusión seria, razonada, sobre cómo se reemplaza ahora, Ricardo, un régimen de esta naturaleza. Vos tenés por origen partidario, venís de la Unión Cívica Radical y por amistad, por coincidencia ideológica y a veces hasta por medios principios republicanos tenés muchos amigos en UNEN, o gente con la cual has hablado. Te pregunto, ¿has estado en contacto con Cobos, con Sanz, con Carrión las últimas semanas? Yo he hablado mucho con todos ellos. Yo creo que desgraciadamente ha habido un planteo muy, digamos, muy basado en la competencia de candidaturas. Y yo creo que eso no nos ayuda. Ahora, no es fácil persuadir de eso. O sea, yo creo que ahí hay una comprensión de que con eso no alcanza. Y yo creo que hay una subestimación de la dificultad que implica gobernar en la Argentina el próximo periodo, por la crisis económica, por la crisis política, por la fragmentación que tiene la sociedad argentina. A mí me parece que el problema de la gobernabilidad institucional y en las calles va a ser un inmenso desafío, mucho más que la economía. Pero eso me lo estás diciendo por las reformas que necesariamente se van a tener que implementar en la economía. Digo, bueno, hay realidades que no se van a poder evitar. Es decir, la idea de un endeudamiento de 25.000, 30.000 millones de dólares como este año, que es lo que está tapando el problema, eso no es más factible, porque ya las reservas que se podían perder las hemos perdido. La deuda interna, que reventando la economía y vaciando el sistema financiero se podía colocar, ya se ha colocado. Entonces, los márgenes que va a haber van a ser márgenes estrechos. Si no hay una coalición muy formidable, con un marco programático de regla de juego, piensen lo que va a ser tomar decisiones en el Congreso de la Nación.
o vamos a seguir con legislación de emergencia, superpoderes. No vamos a poder seguir con emergencia y superpoderes. No vamos a poder seguir negándonos a pagar los juicios de los jubilados. Acá hay cosas que no se van a poder seguir haciendo. No se va a poder seguir aumentando el impuesto a las ganancias todos los años mediante la inflación. Acá la discusión es absurda sobre... Yo no sé si ustedes han seguido la discusión con el gobierno. Es absurda. El gobierno dice, yo no puedo bajar, pero si no se trata que baje, se trata que no suba. Y con la inflación suben sistemáticamente el impuesto a los ingresos. Bueno. Y eso lo hacen en el medio de la discusión que es sumamente pobre. Esto es pobre en lo político, en lo institucional, en cómo se asegura la gobernabilidad, y lo es pobre en términos de los dilemas de políticas públicas que enfrentamos. Ahora, Ricardo, todo esto que vos estás diciendo, si lo ponemos en el contexto actual, parecería ser que la actitud que tuvo Carrió últimamente, la forma de despegarse de los dirigentes a los cuales acompañaba y acompañó y conoce hace décadas, no parece estar en línea con esta necesidad de bajar un cambio y construir. No tiene, es verdad, no es la aproximación que yo haría. Yo tengo una aproximación diferente. Yo creo que ese camino que se ha seguido no es el que yo veo más atinado, en el sentido de la magnitud de los problemas que enfrentamos, lo que hay que construir y los dilemas que tenemos. Yo creo que ahí ha habido tiene todo el derecho del mundo de decir lo que quiere, pero no, digo, eso yo creo que ese enfoque no va en línea con el problema que yo percibo. O sea, mi forma de enfrentar los problemas políticos es tratar de responder a los problemas que percibo. Y yo percibo problemas distintos de lo que percibe el conjunto del liderazgo. Por eso me cuesta tanto. Ahora, me cuesta tanto hasta ponerlo en un diálogo fecundo. Me cuesta hacerles entender que hay un dilema de poder muy severo, que no hay experiencia en América Latina de que uno de estos regímenes haya, digamos, abandonado el poder. No la tenemos. ¿Cómo explicarías vos este tema de que para vos el peronismo, antiperonismo, no es una forma de construir esta coalición amplia que vos querés? A mí me parece que eso, yo reconozco que durante mucho tiempo yo creí lo mismo, hago el reconocimiento. Me parecía que culturalmente era más fácil unificar a gente de una fuerte tradición republicana frente a la tradición, si uno quiere, corporativista del peronismo. Eso me parecía que era, y supongo yo, que toda la discusión nace de ahí. Eso luce simple, luce atractiva esa coalición. Ahora, a mí me parece que en términos objetivos, el conflicto con el gobierno no lo llevan exclusivamente ese frente, sino que lo lleva una parte del peronismo. Y la idea de que podemos prescindir de él es una idea ligera, o sea, no es una idea que yo la tomaría con rapidez. El argumento que a mí se me ha usado en privado, yo total, como no tengo que mencionar a los actores, lo puedo explicitar. Si lo traemos adentro a esa fracción del peronismo, evitamos que le quite más voto a Scioli y compañía. Es decir, que son más eficaces para los fines nuestros que estén compitiendo por afuera que estén adentro. Contra eso mi argumento es, bueno, ¿cómo construimos la coalición de gobierno para asegurar la gobernabilidad en cada uno de los municipios, en cada uno de los gobiernos provinciales y para el gobierno nacional, con el problema que se va a heredar? Entonces, yo creo que ahí hay un debate. No se está resolviendo intelectualmente ese debate. Se lo hace de la manera, a mi modo de ver, más primitiva posible. En base a candidatura, en base a candidato, como sí, armamos. Pero yo te voy a decir por qué pasa eso, y es mi opinión, vos podés compartirlo o no. La corporación política argentina es muy floja en conocimiento de temas económicos. Este desastre que vos estás anticipando que se viene por inflación, por endeudamiento, por recesión, por esta explotación del gasto público hasta el infinito que no tiene límite y la facultad tributaria del Estado que tampoco tiene límite, nadie se da cuenta de esto que vos estás diciendo, que estás insinuando, y esto que yo te digo, bueno, te invito realmente a que
entremos en los temas económicos de fondo, que es tan valioso siempre que nos puedas dar tu visión. Y te tiro con esto, volvimos a la expansión permanente de la deuda interna en Argentina, como en los finales del gobierno de Alfonsín, ¿no? Sí. Para que no se manifieste la inflación, creo deuda, y tenemos las dos cosas juntas. Sí. Deuda creciente más inflación más recesión. Yo digo la deuda, ojo que la deuda es extraordinaria, o sea, acá se ha colocado una cantidad de papeles impresionante en términos que poca gente está registrando. Yo siempre recuerdo contra un gobierno que se jacta de desendeudarse todavía. Es increíble semejante mentira. Esa neolengua. ¿Cómo se puede mentir de esa manera? Bueno, eso es una de las cosas que yo creo que una de las grandes transformaciones que vamos a tener que hacer es volver a la lengua y dejar la neolengua. La neolengua es que uno dice que se desendeuda y se endeuda a mano poder. Dice que no está en default y está en default. Dice que no hay inflación y hay una inflación del demonio. Yo no sé si ustedes notaron esa enorme tergiversación de los términos. Pero pasa impunemente. Bueno, parte, no sé quién está parte es por esa debilidad analítica que tiene la política argentina en términos de plantearse qué problema queremos resolver. ¿Qué problemas queremos resolver? Yo ahí diría el problema del crecimiento de la deuda y la inflación ha sido sumamente grave. Uno lo ve en las letras del Banco Central, en las notas del Banco Central, lo ve en los swap que está tomando el Banco Central con China y con Francia, lo ve en el adelantamiento casi forzado de las exportaciones de oleaginosas y cereales, lo ve en la venta a precios escandalosos de concesiones petroleras y del espectro radioeléctrico. Es decir, precios viles, claro. Bueno, es una forma de endeudarse. Claro. O sea, yo remato el espectro radioeléctrico, lo vendo prácticamente al mismo precio que Uruguay, una economía 10 veces más grande. O sea, eso son cosas increíbles que han pasado. Para tener plata para hoy no importa el futuro. Bueno, eso es lo que hace, consumiendo futuros eso ingresos es lo del que Estado. Estoy descapitalizando el futuro, porque estoy, digamos, vendiendo a precios que son absurdos. Es verdad que el que lo compra corre unos riesgos extraordinarios, no estoy diciendo acá, no estoy empezando por la anulación de ser anticapitalista. Yo estoy tratando de entender que estamos haciendo un remate. El que lo compra sabe que su concesión puede ser anulada. Bueno, sabe que puede haber todo tipo de arbitrariedad. Entonces, como hay arbitrariedades, pero eso no es la forma de hacerlo. La forma de hacerlo es evitar hacer esas enormes transferencias que se hacen aquí, porque en la desesperación de conseguir recursos son capaces de vender, digamos, activos muy importantes. La gente cree que activos importantes son activos físicos. Lo que vale el espectro radioeléctrico es una cosa extraordinaria. Lo que vale el potencial petrolero y gasífero es muy importante. Y eso es lo que se está vendiendo, Carlos. Entonces, cuando uno suma todo eso, dice, bueno, han logrado contener el dólar, han logrado que la tasa de inflación no pase el 40%, a un costo formidable y a un aumento de la presión tributaria extravagante. A ver si lo puedo explicar esto bien, porque yo no veo que nadie lo entiende. No. Uno sube la tasa de inflación acá y va desplazando a toda la gente a categorías de ingresos superiores. Como no modifica el mínimo no imponible y no modifica la escala, todo el mundo empieza a pagar tasas de impuesto a las ganancias extravagantes. Si uno indexara el mínimo no imponible y las escalas, no es que bajaría los impuestos. Lo que haría sería no subirlos con la inflación, que eso es lo que está haciendo la presidenta. Cuando ella dice, yo no puedo bajar los impuestos, porque si bajo los impuestos no puedo financiar la obra pública. Eso no es verdad. Primero, no es cierto que financia la obra pública. Pero segundo, no es verdad que le estamos pidiendo que baje los impuestos. Estamos pidiendo que no los suba. ¿Está claro el punto? Para mí está clarísimo y yo lamento profundamente como ciudadano y como contribuyente y como periodista que este no sea el debate central de la Argentina. Y no lo dice nadie en la clase política. Por eso también lamento, Ricardo, que vos no estés jugando políticamente. Yo entiendo lo de la formación de base, los jóvenes en Villa Gesell, en la capital federal, pero en definitiva la política se hace en los partidos. Los que van a competir son los que pongan listas en los cuartos oscuros en agosto y en octubre del año que viene. No, pero yo nunca me he negado. Lo que yo he dicho muchas veces... Pero hoy tu pensamiento, si uno tiene que ir a votar hoy, no tiene cómo votar lo que vos pensás. Yo sería votante tuyo si vos te presentaras, y acá un oyente, mira, me ha dado pie para esto, dice, me tengo que ir al laburo, después lo escucho
después escucho la grabación. Transmitirle por favor mi saludo a López Murphy, siempre lo voté y lo votaría si se postulara. Y vos sabés que hay millones de personas así por el país y hemos sabido que a vos te paran cuando andás por la calle, cuando subís al colectivo. Eso es verdad. No tenemos salida electoral los que pensamos de esta manera. En los hechos también es cierto que las veces que me presenté eso no se reflejó. Sí, porque te presentaste para el cargo inadecuado en el momento inadecuado. Pero puede ser, eso yo digo, pero fui candidato a legislador varias veces. Yo digo, cuidado, una cosa es que la gente simpatice, que la gente tenga identificación intelectual con mi visión del mundo, con mi forma de razonar los problemas. Y otra cosa es que esté dispuesta a votarlo. Pero vos decís, por ejemplo, para el año que viene, vos te presentás primer diputado de la capital federal por cualquier lista. Vos decís que no entrás por corte de boleta. No, 110.000 votos, los juntamos entre todos. Yo no lo sé. Yo digo, las experiencias pasadas revelan que en elecciones que decíamos cosas muy valiosas, no ocurrió eso. Y éramos, yo creo que más imprescindible que nunca. Por ejemplo, yo creo que una de las elecciones más cruciales que tuvo la Argentina fue la del 2005, cuando competí con Cristina Fernández de Kirchner por la senaduría de Buenos Aires. Yo creo que esa elección era decisiva y se votó tan, pero tan mal. Bien, pero vos tenés que pensar que ahí ganó Cristina Kirchner, que colocó la mayoría, 2 senadores, y después segunda, Chiche Duhalde. Bueno, pero eso fue una catástrofe. Bien, pero si vos en lugar de haber competido para senador, ese año ibas primer diputado por cualquier lista, entraban varios abajo tuyo. No, si nosotros entramos mucho. Varios entraban. Conmigo entraron muchos diputados, pero digo... No, pero no vos, este es el problema. No, bueno, pero es que justamente, si Ricardo, era decisivo... ¿Vos te das cuenta que una cosa es López Murphy hablando por los medios ahora y dando conferencias explicando lo que es la economía liberal o los principios republicanos, y otra cosa, Ricardo López Murphy, diputado? Es totalmente distinto el tema. Los efectos sobre la sociedad son completamente otros. Esto es lo que yo pienso. Sí, los hechos no se han dado. Ricardo, hay un tema que yo veo de que hay muchos sectores de opinión, no solamente, digamos, los sectores afines a tu opinión, no llegan a terminar de comprender que es que en democracia los turnos no se eligen, sino que se juegan todos. Ese es el tema. Porque también es cierto que los que hoy están en el poder no lo obtuvieron en la elección del 2003, de un saque. Es una acumulación de 20 años. Sí, es una acumulación en la cual, en mi caso, los enfrenté en innumerables oportunidades, y yo lo que veo y lo que he visto y lo que percibo es que sin hacer el trabajo como se debe y con los recursos que se debe, lo único que eso lleva es una enorme frustración y a un desaprovechamiento de esfuerzo. Eso es lo que yo viví y lo que sufrí en este proceso. Probablemente pueda estar haciendo un error de cálculo, yo lo admito, yo no lo creo, no lo creo porque veo las carencias presupuestarias que tienen todos los esfuerzos. Sí, pero hay que ir al cargo posible. Todo lo hacemos con una... Yo le contaba el otro día a un amigo mío que parecemos como el Papa, con una austeridad y un ascetismo. Nuestras reuniones son en unos lugares pobrísimos. Es decir, a mí me da la sensación de que la escasez de medios que tenemos es tan dramática, y eso probablemente esté reflejando en muchos casos simpatía por nuestras posiciones, pero cuando llega la hora de la verdad, las campañas son infinanciables. Digo, todas estas cosas yo las he vivido. Ricardo, una banca en la capital federal vale 110.000 votos. No, es probable de 2 millones que votan en la capital federal. Eso hay que armar, pero no se trata, no es que voy a aparecer en una banca ahí, no hay gente en la calle pidiéndomelo. Eso hay que armar una fuerza política. Esto se arma. Yo te digo que vos te presentás con una lista de diputados, vía paso, no sé, de la manera que sea, y hay 110.000 votos en la capital, vos los conseguís. Y obviamente por corte de boleta estoy hablando. De esa manera, vos te votaría la gente que vota Massa en la capital, la gente que vota UNEN y la gente que vota al PRO. Entonces dice, bueno, yo voto para presidente, que es el que yo creo que va a ganar, pero yo lo quiero a López Murphy en la capital. Hay enormes historias sobre el corte de boleta del 83 a esta parte, de tipos que entraron. Escuchame, entró Ocaña, de legisladora de Capital. Ocaña.
Sí, con recursos económicos que nunca nosotros bancada por Clarín. Pero a mí me parece que los recursos económicos que hubo en esas campañas no han tenido que ver con los que nosotros tenemos. No han tenido que ver con... Yo recorro todo el país todo el tiempo. Recorro sin pausa. Yo veo la escasez de medios que nosotros tenemos frente a los que usa el resto y son muy distintos. Cuidado con eso. Yo tengo la sospecha de que hay algo que no lo podemos entender. Yo a lo mejor es un error de comprensión mía, pero yo veo que nos cuesta horrores juntar los mínimos recursos para hacer siquiera tareas culturales. Está bien, pero ¿no será que viene primero el anuncio político, yo voy a jugar, y después vienen los que te pueden ayudar? Ese era el argumento que me hicieron varias veces cuando fue de candidato. O sea, una vez que el huevo y la gallina, una vez que vos te lances, vienen todos los recursos, después no vinieron. Y fueron, eso no quiere decir que lo hicimos mal, de que los gastos y digamos todo el sacrificio personal que hubo que hacer estuvo mal hecho. Yo no digo eso, yo creo que fueron constructivos. Simplemente me parece que esta vez hay que tratar de evitar cometer errores que cometimos en el pasado, porque si no nos creemos infalibles. El oyente Roberto Carlos nos dice, decía López Murphy que no se resigna a la mediocridad, lo escucho como abatido ante la realidad política, un respetuoso saludo. Esto es permanente. Yo te digo la verdad, como seguidor de las cuestiones económicas, financieras, consciente de la importancia que significa el poder legislativo, aunque sea una voz que cante lo que vos estás cantando acá en materia de deuda pública, en materia de inflación, de crecimiento económico, de un Estado que no puede seguir cobrando impuestos, alguien que diga lo contrario a la mayoría, que parece que está toda arreglada, porque la compran, por desconocimiento, porque son unos animales, porque no estudiaron economía. Los políticos no saben economía, no es posible que los políticos no tengan la mínima comprensión de los asuntos económicos básicos. Entonces, que alguien, por lo menos, diga estas cosas. Bueno, hay una pregunta buena ahí es ¿por qué no hay una demanda en la sociedad por impuestos más bajos? Para mí es incomprensible, o sea, yo eso lo vengo porque nadie lo planteó como lo estás planteando vos. Yo creo que la demanda está, no hay quien la canalice. Ese es el problema. Para mí la demanda no está, súper está. De hecho, hoy salió publicado en La Nación, no sé si tuviste tiempo de leerlo, todavía no. Es nota de tapa, sí. Es nota de tapa el tema que nosotros tenemos los impuestos más altos de América Latina a nivel de los países líderes en el mundo. Más todavía. Y más todavía, es decir, estamos en el top 10 de los impuestos a nivel mundial, pero con una característica, sin los servicios correspondientes por parte del Estado. Eso es verdad. Yo diría la presión tributaria en nuestro país está en algunos sectores llegando al 80% del valor agregado. Eso no existe en ningún país del mundo. ¿Cómo llegas a ese 80? ¿En qué casos? Esos casos se llega básicamente en todo el sector agropecuario, porque tú ahí tienes a los impuestos a los bienes personales, a las ganancias, el impuesto a los cheques, los ingresos brutos, las retenciones, los ingresos locales, agregarle la retención, y cuando tú sumas el total de impuestos que se pagan sobre el valor agregado de la actividad, eso te da el 80%. Es un número extravagante. Pero parte en el caso de la soja. Tú empieza con menos 35 y retenciones. A eso sumale ganancias. A eso sumale que vos no podés deducir amortizaciones al valor real. O sea, el impuesto a la ganancia acá te abarca no solo las ganancias, sino las amortizaciones. Sumar impuestos a los cheques, sumar ingresos brutos, sumar impuestos municipales, sumar los impuestos al valor de la tierra de carácter nacional, provincial y municipal, y es muy fácil llegar a la tasa de 80%. Es casi, es que a uno le llama la atención que no sea mayor todavía. A ese ahogo es parte del problema de la sensación de inviabilidad que contra tenemos. Un Uruguay, Paraguay y Brasil que en la misma materia a lo mejor tienen la tercera parte de esta presión. Sí, yo diría no la tercera, pero probablemente estén entre 40 y 45%, que son tasas sumando todo, claro. Sumando todo, pero no son las tasas extravagantes de 80. Yo creo que esas tasas de 80 son tasas que hacen que muchas de las actividades en la Argentina sean técnicamente inviables. O sea, si uno mira hoy con cuidado, con gente que pague todos los impuestos, con una de las reacciones que ha ocurrido, y yo creo que tampoco se ve con claridad acá, una de las reacciones que ha ocurrido, yo eso lo veo mucho en el noroeste y en el noreste argentino,
es que prácticamente no hay empleados formales. O sea, Chile tiene una población que es el 40% de la Argentina y tiene más empleados privados formales que Argentina. ¿Escuchaste ese número? Yo no lo puedo creer. ¿Tanto empleo negro queda? Hay mucho empleo negro, mucho empleo público, mucha informalidad, mucha gente que no puede blanquear, porque si blanquea quiebra. En el noroeste y noreste, normalmente la participación en el mercado laboral es 45-47% de la población. Es un número razonable. En esa zona... Que es 20. En esa 8. 8. No, increíble. No, bueno, esos números están. Esos números están. Ahora, eso se puede combatir, como dice el gobierno, con la policía, como el cambio, digamos, forcemos a todo el mundo. Es que la evasión ahí es funcional a la subsistencia del empleo, porque es solo evadiendo que pueden sobrevivir. Ahora, eso te lleva a una baja de productividad agregada tremenda, porque lo que tú estás reemplazando es gente que además de los sueldos paga los impuestos, por gente que al no pagar los impuestos tiene una productividad de un quinto. Si tú produces un 20% de lo que yo produzco, pero tú no pagas impuestos, tú sobrevives. ¿Me siguen el razonamiento? Total, o sea, yo estoy sacando actividades de altísima productividad y pasando a baja productividad. Y por eso me estoy empobreciendo. Que eso es muy fácil de ver cuando uno viaja de Chile a Argentina o es decir, claro. Uno ve, yo vi hace 40 años que hago esos viajes. ¿Por dónde vas? Bueno, ¿por tierra? Sí, o haciendo el por viaje ejemplo, por tierra o hacerlo tú, por ejemplo, yo hace 35 años atrás llegaba a Pudahuel, el aeropuerto de Santiago de Chile parecía un aeropuerto de provincia de Argentina. Claro. Uno va a Pudahuel hoy, Merino se llama ahora, es un aeropuerto mejor que Ezeiza. Digo, en términos de lo que ha pasado, uno recorre Santiago, yo me recuerdo haber recorrido Santiago 40 años atrás, era una ciudad muy pobre, muy pobre, y uno va a Santiago hoy y Argentina no tiene los edificios, los barrios, sobre todo los edificios que hay hoy en Santiago de Chile. Y un fenómeno similar me pasa con Montevideo. Y no estoy diciendo que son países, ni para decir Lima. Yo voy a Lima y salgo azorado. Yo recorrí Lima en la primera presidencia de Alan García. Era una pobreza estremecedora. Uno va a Lima hoy y se queda anonadado. Bueno, Perú acaba de bajar los impuestos al trabajo. Esa relación es muy importante. Y yo creo que parte de eso es la extravagancia de nuestro sistema impositivo. Y pensar que Humala se creía que iba a ser un Chávez, y engañó a todo el mundo. No, en eso yo no creo. Ahí, Carlos, déjame, cuando Vargas Llosa decide el apoyo a Humala es porque la información era correcta. O lo convenció él a Humala. Puede ser, pero digo, yo creo que la información fue correcta, hicieron lo que había que hacer y afortunadamente para Perú tomaron un rumbo adecuado. Y han venido con rumbo adecuado hace muchos años, porque el sistema funciona, les da crecimiento, les mejora los niveles de vida, y uno lo ve con mucha claridad cuando recorre la infraestructura y recorre, yo diría, la calidad de vida de esos países. Al revés, cuando uno lo hace en nuestro país, agobiado por los impuestos, uno sabe que eso no ocurre. Es verdad, como me decía un peruano el otro día, dice, bueno, buena parte de nuestra marginalidad la hemos enviado a Argentina. Eso es cierto también. O sea, nosotros estamos recibiendo, tenemos una presión tributaria imposible y recibimos un nivel de migración que ningún país del mundo lo hace. Entonces, nos hacemos cargo de políticas sociales cada vez más amplias, que es casi ilimitadas, y nosotros cada vez tenemos menos recursos. Entonces, sobre lo que pagan impuestos, la presión tributaria sigue subiendo con este mecanismo tan simple como es no ajustar por inflación. O sea, el argumento de la Presidenta, yo creo que hay que prestarle mucha atención a los discursos de Cristina. Ella dice, yo no puedo bajar los impuestos, y nadie dice que lo baje, pues eso es una discusión posterior. No lo suba todos los días como lo está subiendo. Eso forma parte del problema que tenemos. Los impuestos tienen básicamente dos componentes. Uno es el hecho imponible, donde vos describís qué es lo que vas a cobrar. Son tres elementos. El otro es la base imponible, a partir de cuándo cobrás. Y el otro es la alícuota, qué porcentual cobrás.
en el medio, en la base imponible, es donde está el engaño, al no hacer el ajuste por inflación. Exactamente. Y eso con lo cual pega vos estás mucho, subiendo todos los días los impuestos. Eso pega mucho para que la gente esté consciente en impuesto a las ganancias y en impuesto a los bienes personales. Es decir, acá todo el mundo está yendo a tasas de impuesto a los bienes personales extravagantes. Justamente ayer había gente de Turquía, gente de México y Brasil en este seminario que se estaba haciendo, y yo les comentaba y les decía que acá nosotros teníamos un impuesto a los bienes personales de 0,50 era la alícuota y ha sido subida a 1,25. Esto es un aumento de 150%, que además se compone y se superpone con que los mínimos no imponibles no se modifican. Entonces todos los años cada vez más gente va pagando el impuesto más extravagante. Entonces a mí me parece que ese es un problema extraordinario en la sociedad. A ver, tenemos un mensaje, a ver. Hola Carlos, habla José María de Alto Palermo. La corrupción es una cosa tan vieja que llegó con el primer blanco europeo a estas tierras en 1536. Vino con los españoles, siguió con los criollos de la Revolución de Mayo y sigue hasta nuestros días. Los primeros españoles venían a estas tierras a hacer plata, más latón. Venían con un nombramiento, venían a robar, a hacer negocios, a hacer contrabando. Y los criollos los imitaron y seguimos hasta ahora. Está en nuestros genes, es imposible combatirla y desterrarla. Te mando un saludo. Bueno, para mí es un problema del sistema. Es el sistema el que genera la corrupción. Yo creo que coincido. Yo creo que un sistema... 80% es culpa del sistema. Yo creo que un sistema que genera permanentemente la necesidad de tener amigos en el gobierno es un sistema que corrompe absolutamente. Si nosotros tenemos un sistema muy libre, con igualdad ante la ley, claro, que todos paguen y todos estén sometidos a la misma regla, con bajos aranceles, con bajos impuestos, sin peajes, sin regulaciones abusivas, sin permisos del gobierno para hacer cualquier cosa. Eso bajaría dramáticamente los problemas. Es decir, yo alguna vez propuse hace muchos años, siendo candidato, gobernar con un gobierno por internet, electrónico, es decir, que donde uno no pudiera conversar con los funcionarios, tuviera que ir por el sistema de internet, pasa no pasa, pero para que eso sea posible tiene que haber reglas muy generales. Eso ayudaría enormemente. En cambio a esta gente le gusta, yo siempre digo que la mano invisible nuestra ellos la reemplazan por el dedo de Cristina. El dedo de Cristina funciona mucho peor que la mano invisible. Es tremendo un Estado que va dando autorizaciones para hacer o no hacer. Bueno, y fíjate los permisos. Fíjate lo que está pasando con el cambio. Tú acá tienes un problema para importar, tenés que conseguir los permisos. La declaración jurada que te autorice. Bueno, además estás sometido a todo tipo de regulaciones. Tenés permiso para exportar. Después tenés el problema de que una vez que conseguiste el permiso, tienes que conseguir el permiso de cambio. Entonces vos el permiso de cambio, tú lograste importar, pero después no te dejan pagar. Entonces te mandan a pagar con contado con liqui. Vos vas a pagar con contado con liqui y te hacen un proceso por haber evadido el control de cambio que vos te mandaron. Por una operación que es legal. Pero esto, a mí me parece, Ricardo, que la gente se olvida o cómo eran antes las cosas en un periodo un poco más liberal en Argentina o cómo funciona en el mundo. No sabe cómo funciona en el mundo. El Estado no otorga permisos para importar ni para exportar en ningún país de los principales del planeta. Es automático. Así es. Ayer había para eso hay un mercado de cambio con tipo de cambio flotante. Ayer había una periodista turca que me decía, dice, usted sabe que yo escucho estos cuentos y me parecen los cuentos de la Turquía de hace 40 años atrás. Y le digo, bueno, ese es el problema, que en Argentina ha retrocedido, ha vuelto a prácticas que se usaban en el mundo, pero no se usan más. Y que son parte de ese enorme fracaso que tenemos. Ahora, ¿por qué la gente simpatiza con el fracaso? Esa es la pregunta que yo tampoco puedo contestar. Yo me pregunto, ¿cuántos diputados y senadores podrían entender esto último que vos estás diciendo? ¿Hay 10 por ejemplo? No, yo creo que sí. Yo creo que hay varios en las cámaras que pueden hacer pero si esos tipos en un acto patriótico de diferentes partidos, porque vas a tener personas que coinciden en esto, en el peronismo, en el radicalismo, en el PRO, se juntan y hicieron una declaración pública frente al gobierno y dijeron, señores, esto hay que cambiarlo inmediatamente, no puede seguir así el país
Yo creo que eso sería Yo no algo estoy exitoso. seguro. ¿Por qué no? Porque no pueden. Yo no porque estoy tienen que seguir seguro con sus porque propios juegos. yo no lo llamo a una perversidad. Yo no estoy seguro que hoy esto sea escuchado adecuadamente. Yo creo que hay un problema en nuestra sociedad, en sus valores culturales, es decir, porque son muchos problemas. A ver, nosotros tenemos jubilados sin aporte. Eso a nadie puede creer que eso es gratis. Es decir, los que se jubilan sin aporte porque joroban a los que aportaron. Tenemos alumnos sin aplazo. Eso va destruyendo a largo plazo el funcionamiento de todo el esquema de mérito y esfuerzo que es el aprendizaje que cada uno de nosotros tiene que hacer para vivir en libertad. Tenemos delincuentes sin castigo. Y ese, de nuevo, eso es el abolicionismo penal acá, la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, es algo muy profundo que está ocurriendo. Es decir, no es que tenemos los problemas de seguridad porque sí, los tenemos porque se ha partido de la base de que los delincuentes no son los culpables, ellos son víctimas de la sociedad. Entonces esa concepción nos hace un enorme daño y ahora tenemos hoteles sin pasajeros. Eso ya supera todo lo que habíamos visto antes. ¿Qué son los hoteles sin pasajeros? Y bueno, hay ¿El lavado de dinero? Ahí tenemos un problema, o sea... Qué farsa que es el lavado de dinero en Argentina. Pero digo, hay un problema, o sea, toda esa discusión, digamos, toda la cuestión esa, que no se plantea en los términos que se debe plantear, es decir, hubo pasajeros, yo creo que eso, el juez si es vivo se va a dar cuenta al final, que la cuestión ahí pasa por mirar cuánto empleado había, cuánto se consumió energía eléctrica en cada uno de los hoteles. Si vos tenés pasajeros, tenés unos consumos. Está si no muy bien tenés, asesorado, Barrio Nuevo lo asesora. Digo, que sabe ahí hay un tema donde uno sabe qué es lo que tiene que mirar. Debe haber pocos sectores tan regulados como la hotelería, tan minuciosa la búsqueda de datos. Es muy fácil de ver cómo se han sostenido hoteles pero digo, la lógica de hacer hoteles sin pasajeros es la misma lógica de hacer jubilados sin aporte, la misma lógica de alumnos sin aplazo, la misma lógica de delincuentes sin castigo. Está dada vuelta a la cultura. Por eso la batalla tiene un componente cultural esencial. Eso es lo que yo trato de que entendamos. Ricardo López Murphy, muchas gracias por la visita, como siempre. Se nos acabó el tiempo, esto es para seguir horas, pero te vamos a ver nuevamente. No, está bien. Mucha suerte en tu tarea de difusión liberal, la verdad que es un aporte importante y bueno, lo que decís acá también es sumamente valioso. Gracias a ustedes y ojalá le prestemos atención a esa dimensión de los problemas que es esta enorme crisis que tenemos en la lengua. Claro. Yo lo llamo la neolengua, o sea, no tenemos una lengua común, no significa lo mismo. Esta enorme confusión de que la presidente cree que le estamos viendo que baje los impuestos, le estamos pidiendo que no los suba todos los días, ese tipo de... Bueno, es que funcionó muy bien la mentira. Una de las mayores enseñanzas de los últimos 10 años para mí que se puede mentir impunemente en Argentina por lo menos. Gracias amigos, mañana seguimos. Vamos a convencer al gobierno. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Más economía, más veracidad, más realidad, más ratón, más inversiones, más negocios, más tácticas, de todo más es más ratón. Más índices reales y la onda bursátil es más ratón. ¿Cómo van? ¿Qué captan? ¿Qué captan? Se anima a pegarlo Obama y más. Más ratón. Él ve el papel para abajo, yo lo veo para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Más ratón. Cagándome. ¿Qué captan? Más ratón. Ah, cagándome. ¿Qué captan? Más ratón. Ah, déjenme pensarlo. Déjenme pensarlo. Déjenme pensarlo. Déjenme pensarlo.